asambleísta Raúl Tello. Gracias, señora presidenta. Señores y señoras asambleístas, al escuchar a determinados asambleístas, dan la idea de que nunca han estado en el poder. Se olvidan de que estuvieron 10 años ejerciendo el poder absoluto en el Ecuador. Nos hablan de la corrupción de gobiernos anteriores, nos hablan de las violaciones de derechos humanos de los gobiernos anteriores, nos hablan de la evasión fiscal, de la evasión tributaria, pero la pregunta es, ¿por qué no buscaron sanciones durante los 10 años que estuvieron en el gobierno? Después de 10 años se siguen quejando, lo que significa que se han convertido en cómplices de esos hechos, porque tuvieron 10 años para perseguir esos delitos y no lo hicieron. Y claramente está determinado en la propia Constitución que los servidores públicos somos responsables por nuestras acciones y también por omisiones. Y desde luego, si en 10 años no fueron capaces de que se sancione los hechos de corrupción que se produjeron en gobiernos anteriores, son tan responsables como quienes ejecutaron esos hechos de corrupción. Señora presidenta, yo considero que en el tema de la lucha en contra de la corrupción hay que considerar la necesidad de tratar este tema de manera integral y de buscar fundamentalmente las causas, el origen de los problemas de corrupción. Y miren, lamentablemente la nueva Constitución no fue determinante en poder establecer mecanismos para evitar lo que ya es una cuestión recurrente en nuestro país, y es al respecto de que gran parte del origen de los hechos de corrupción en el Ecuador tiene que ver en los procesos electorales, tiene que ver en las campañas electorales. ¿Cómo se entiende que alcaldes, que prefectos, en el ejercicio de sus funciones durante 4 o 5 años van a ganar alrededor de unos 250.000, 300.000 dólares de ingresos mensuales? ¿Cómo se entiende que en campañas electorales inviertan 500.000, 1 millón, 1.500.000 dólares, 2 millones? No se entiende eso. No se entiende cómo es que invierten más en las campañas electorales con lo que van a percibir con respecto a sus mensualidades. No se entiende aquello. ¿Qué se ha hecho al respecto de poder eliminar esas empresas electoreras que funcionan en las parroquias, en los cantones, en las provincias, en el país? ¿Qué se ha hecho frente a eso? Ahí es indispensable de que, tomando en consideración la integralidad que debe de existir en la lucha en contra de la corrupción, se reforme el Código de la Democracia en la finalidad de que exista un control absoluto al respecto de los gastos que se hacen en los procesos electorales. Y no únicamente eso, sino también al respecto de la utilización de los recursos públicos, que se hizo también durante 10 años, la utilización total del aparataje del Estado para mantenerse en el poder, para que asambleístas lleguen aquí nuevamente a la asamblea, para que prefectos, alcaldes de determinado partido político lleguen a sus funciones. La utilización de esos recursos que nos corresponde a los ecuatorianos y ecuatorianas es sin duda un hecho de corrupción que durante los 10 años, precisamente porque llegaron a controlar todos los organismos del Estado, nunca se señalaron como hechos irregulares. Al inicio de la gestión parlamentaria, plantea este pleno la necesidad de que se declare como prioritario el tratamiento de las reformas a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Miren,
el origen de gran parte de la mayoría de los hechos de corrupción durante los 10 años de correísmo se dieron precisamente utilizando mecanismos de la ley del sistema de contratación pública. Se utilizó mañosamente la emergencia para dar contratos a dedo. Se utilizó la figura del giro específico del negocio para dar los contratos a sus amigos, a sus compadres, a sus compinches. Y ahí se llevaron la plata de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces no sacamos nada con una ley en contra de la corrupción si no reformamos de manera adecuada la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es fundamental para el país de que esa ley sea reformada urgentemente, señora presidenta. Es necesario que aquello conste en la agenda legislativa de esta Asamblea Nacional. Otro hecho que es muy importante es el tema de la independencia de funciones. Claro, ¿cómo puede guardar por lo menos la apariencia de honestidad funcionarios públicos cuando saben que nadie les está controlando, cuando saben que sus coidearios y amigos están en los diferentes organismos de control, cuando saben que tienen el control de la justicia absolutamente? Entonces, si saben que nadie les controla, ¿cómo pueden tener la más mínima intención, por lo menos, de guardar la transparencia al frente de sus instituciones? Y claro, los hechos de corrupción se produjeron precisamente por eso, porque sentían que nadie en este país les podía decir nada, que nadie en este país les podía hacer nada. O si no, recojamos pues las opiniones de ex asambleístas del partido de gobierno que dijeron que el hablar de fiscalización en la Asamblea Nacional era más o menos como hablar de traición a la patria. Imagínense escuchar ese tipo de expresiones y ahora asustados porque el Consejo de Participación Ciudadana se está tomando las atribuciones que corresponde a la Asamblea Nacional. Ahora sí, preocupados porque ese Consejo de Participación Ciudadana está llevando adelante los procesos que esta Asamblea no fue capaz. Yo creo que los ecuatorianos y ecuatorianas debemos de sentirnos satisfechos de que si esta Asamblea no ha cumplido adecuadamente el papel fiscalizador, existe una institución que lo haga por mandato del pueblo expresado el 4 de febrero. Es que desde luego que para garantizar de que se sancionen los hechos de corrupción, no tenemos únicamente que tener normas, no tenemos que tener todo un conjunto de leyes, tenemos que tener al frente de las instituciones de control, al frente de la justicia, debemos de tener funcionarios honestos, funcionarios transparentes y funcionarios independientes que garanticen la independencia, la imparcialidad de cada una de sus instituciones. Caso contrario, no podremos garantizar aquello. Es imposible, por más leyes que tengamos, no podemos garantizar aquello si no existe la independencia de funciones como garantía fundamental de transparencia. En ese sentido, es importante de que ese Consejo de Participación Ciudadana, al cual ya le empiezan a buscar las cortapisas, que le empiezan a buscar la quinta pata al gato, tenga la suficiente autoridad que le concedió el pueblo ecuatoriano a través de las urnas con 6 millones de votos para poder instalar en el país funciones que garanticen esa independencia que es fundamental en la lucha en contra de la corrupción. Le queda un minuto, asambleísta Teso. Señora presidenta, señores asambleístas, el tema de la lucha en contra de la corrupción no puede ser únicamente una cuestión de discurso, no puede ser una cuestión lírica, tiene que ser una cuestión de acciones. Y sí, los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos tienen que saber
que existen leyes que no les permiten cometer esos hechos, pero a que además existen instituciones independientes. Y para ello es indispensable que esta Asamblea también responda y responda adecuadamente, pues ahí tenemos un juicio político presentado para el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yáñez, el Consejo de la Judicatura, que hasta ahora no recibimos ninguna respuesta. Demandamos de que el CAL se pronuncie al respecto. Terminó de su que tiempo, se pronuncie, asambleísta. porque no podemos permitir que continúe en este país una justicia mangoneada, que no continúe un Consejo de la Judicatura que permitió precisamente la metida de mano del Ejecutivo en la justicia ecuatoriana y que se han dado precisamente los más grandes hechos de corrupción por una justicia que no nos ha garantizado de manera principal la independencia. Gracias, Presidenta.